Hola, querida familia de fe. Bienvenidos a una nueva semana, ya una nueva serie de devocionales donde profundizaremos en uno de los temas más poderosos, pero también más malentendidos de la vida cristiana, la autoridad que Dios ha dado al hombre. Esta serie se llama Autoridad del Reino, recuperando nuestro lugar en Dios, y hoy comenzamos con el primer tema, corona de dominio. Quédate hasta el final, porque entender esta verdad puede transformar por completo la manera en que oras, enfrentas los desafíos y caminas en el propósito de Dios para tu vida. Desde el principio, el diseño de Dios para la humanidad fue claro. Génesis 1:26 al 28 nos lleva al corazón del Creador. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y luego añade, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Este fue el primer mandato, la primera comisión. Dios creó al hombre y la mujer no como esclavos, sino como representantes. Les dio autoridad, pero no una autoridad independiente, sino delegada. No era una corona robada, sino otorgada por gracia. Él era claro, gobernar la creación bajo la autoridad del Creador. Piensa en eso un momento. Antes de que existiera un templo, una nación o una religión, ya existía una relación de gobierno entre Dios y el ser humano. El cielo decidió compartir su poder con el polvo de la tierra. Eso es la autoridad, una transferencia divina para representar el carácter y el propósito de Dios en un territorio. Pero hay algo que debemos entender, la autoridad espiritual no se trata de control, sino de responsabilidad. No se trata de imponerse sobre otros, sino de reflejar el corazón de Dios en todo lo que tocamos. Adán no fue puesto en el huerto para dominar a Eva, sino para cuidar, labrar, proteger y multiplicar lo que Dios había confiado. La autoridad del reino no oprime, sirve. No exige, edifica. Cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no hablaba solo de apariencia, sino de naturaleza. La palabra imagen en hebreo, Selem, significa una copia visible de algo invisible. Y semejanza, Demut, implica carácter, naturaleza, reflejo. Eso quiere decir que fuimos creados para ser los reflejos visibles del carácter invisible de Dios sobre la tierra. Ese fue y sigue siendo nuestro llamado. Pero algo pasó, el pecado. El enemigo no robó el poder de Dios, eso jamás podría hacerlo, lo que robó fue la autoridad del hombre. En el Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron, entregaron voluntariamente el derecho de gobierno a Satanás. Por eso, más tarde, Jesús lo llama el príncipe de este mundo. No porque tuviera poder propio, sino porque el hombre le cedió el trono de su obediencia. La autoridad espiritual siempre sigue a la obediencia. A quien obedeces, le entregas autoridad sobre ti. Y así, la humanidad que fue creada para reinar terminó esclava del pecado. El huerto se perdió, la armonía se rompió, y el gobierno se volvió confusión. Pero Dios no se resignó. Desde el mismo Génesis, prometió restaurar lo que el hombre había perdido. Y esa restauración se cumplió plenamente en Cristo. Cuando Jesús vino, no solo vino a salvarnos del infierno, sino a devolvernos la autoridad que habíamos perdido. Él vino como el segundo Adán, el que venció donde el primero cayó. Y cuando resucitó, proclamó: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Y acto seguido dijo: Por tanto, vayan. Eso significa que su autoridad fue compartida nuevamente con nosotros. Cristo nos restauró el derecho de representar al cielo en la tierra. Volvimos a ser embajadores del reino. Por eso, cuando una persona entiende quién es en Cristo, comienza a vivir diferente. Deja de actuar como víctima y empieza a actuar como hijo. Deja de huir del enemigo y empieza a resistirlo con autoridad.
Deja de orar con miedo y empieza a orar con certeza. En Génesis 2:19, Dios le da otra tarea a Adán: poner nombre a los animales. Eso también era un acto de autoridad. En el pensamiento hebreo, nombrar algo significa definir su propósito. Dios le dio al hombre la capacidad de discernir, de llamar las cosas por su nombre, de ordenar el entorno conforme a la voluntad divina. Por eso Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Tu palabra tiene poder cuando está alineada con la palabra de Dios. Y sin embargo, hoy muchos hijos de Dios viven como si no tuvieran voz. Han creído las mentiras del enemigo que les dicen: no puedes, no vales, no sirves, no tienes autoridad. Pero Jesús ya te restauró. La cruz fue el decreto legal que anuló la usurpación del enemigo. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes en Hechos 2, fue la confirmación del cielo. La autoridad había regresado al hombre por medio del Espíritu de Cristo. Ahora bien, hay algo esencial: la autoridad espiritual solo fluye en quienes están bajo autoridad. Jesús dijo: yo no hago nada por mi propia cuenta, sino lo que veo hacer al Padre. El centurión en Mateo 8 entendió esto cuando le dijo a Jesús: di la palabra, y mi siervo sanará. Y añadió: porque yo también soy hombre bajo autoridad. Esa frase revela el secreto: la verdadera autoridad nace de la sumisión. Cuando obedeces al cielo, el cielo respalda tu voz. Por eso, muchos creyentes oran sin resultado, no porque les falte fe, sino porque no están alineados. El enemigo no teme a quien ora fuerte, sino a quien ora desde la obediencia. Porque la obediencia es la raíz de la autoridad. Escucha cómo Jesús lo demostró. Cuando calmó la tormenta, los discípulos se asombraron y dijeron: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús no discutió con la tormenta, le habló como quien tiene derecho. Y esa es la diferencia entre un creyente que sabe quién es y uno que no. Uno reacciona con miedo, el otro actúa con autoridad. El enemigo solo puede reinar donde tú abdicas tu posición. Dios quiere recordarte hoy que fuiste hecho para gobernar, no para sobrevivir. No se trata de orgullo, sino de propósito. El dominio espiritual significa ejercer influencia divina sobre tu entorno. Cuando oras, gobiernas. Cuando intercedes, empujas el reino. Cuando sirves con amor, estás ejerciendo autoridad del cielo. Pero recuerda, no puedes gobernar lo externo si no has aprendido a gobernar lo interno. Antes de dominar la tierra, Adán debía dominarse a sí mismo. Y ese sigue siendo el primer campo de batalla de todo creyente: el corazón. Solo quien se rinde al Espíritu puede caminar en autoridad. Porque el autocontrol es el fruto del Espíritu que valida el poder. Así que hoy quiero animarte a recordar quién eres. No eres un espectador en esta historia, eres un embajador del reino. Tienes la autoridad para orar por los enfermos, para resistir al enemigo, para traer paz donde hay caos, para declarar esperanza donde hay tinieblas. Pero tu autoridad no viene de tu fuerza, sino de tu comunión. La intimidad con Dios es la fuente del poder espiritual. Tal vez sientas que perdiste terreno en tu vida, familia, finanzas, emociones, propósito. Pero escucha, Dios te está llamando a retomar tu lugar. Vuelve a ocupar el trono de la obediencia, el altar de la comunión, el lugar donde escuchas su voz. Porque cuando te alineas con el cielo, todo lo demás se alinea contigo. El enemigo sabe quién tiene autoridad. Por eso atacó primero la identidad de Adán, y luego la de Jesús en el desierto: si eres hijo de Dios. Satanás no teme a tu esfuerzo, teme a tu entendimiento. El día que recuerdas quién eres en Cristo, el infierno pierde su poder sobre ti. Y hoy, el cielo te recuerda. Tienes una corona, pero no de orgullo, una corona de propósito. Fuiste hecho para gobernar con amor, para influir con justicia, para reflejar al Rey que te llamó.
La autoridad del reino no se impone, se encarna. Y tú, hijo o hija de Dios, estás llamado a caminar con la frente en alto, no por mérito, sino por identidad. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias porque me creaste a tu imagen y semejanza. Gracias porque en Cristo me devolviste la autoridad que el pecado me robó. Hoy me levanto en fe para ocupar mi lugar como hijo del reino. Renuncio al miedo, a la culpa y a toda mentira que me hace sentir indigno. Declaro que soy tu embajador en la tierra, que tu espíritu me da poder, sabiduría y dominio propio. Enséñame a ejercer autoridad con humildad, obediencia y amor. Y que en todo lo que haga, se vea tu reino manifestado en mí. En el nombre de Jesús, amén. Si esta palabra habló a tu vida, escribe en los comentarios. Recupero mi autoridad en Cristo. Y comparte este devocional con alguien que necesite recordar quién es en Dios. Querida familia, nunca olvides que fuiste diseñado para gobernar, no desde el trono del ego, sino desde el altar de la obediencia. El reino de Dios no avanza con fuerza humana, sino con corazones alineados al cielo. Esta semana, camina con la conciencia de que no estás derrotado, estás autorizado. Nos vemos mañana en el segundo devocional de esta serie, Autoridad del Reino, recuperando nuestro lugar en Dios. Que el Señor te fortalezca, te renueve y te recuerde que su corona aún está sobre tu cabeza.